Buenos días, a mi grupo y a mí nos tocó minorías étnicas, la población afrocolombiana, que tanto ha cambiado su situación desde la colonia hasta ahora. Mi grupo está conformado por Valentina Novoa, Giancarlos Alarcón, Julie Trejos. Minorías étnicas. La minoría étnica es un segmento de la sociedad que se distingue por su lengua, dialecto, raza, religión, cultura o origen histórico. Estas diferencias a menudo constituyen el motivo para que sean o se sientan discriminados por la sociedad mayoritaria. Los grupos étnicos minoritarios pueden identificarse con ciertos territorios, pueden tener o no una estructura organizada, o su cohesión puede estar basada solo en las relaciones propias de su calidad como grupo étnico. La población africana en la sociedad colonial. Durante la sociedad colonial, la nación africana estuvo conformada por tres grandes poblaciones. Primera, las personas africanas nacidas en África, inventadas y españoles negros, bozales. Hablaron muchas lenguas y pertenecían a culturas muy diferentes. 2. Las personas africanas criollas, llamadas por los españoles negros, fueron los nacidos en América de padres africanos. 3. Las personas afromestizas fueron de dos tipos. A. Africanos con indígenas, llamados por los españoles zambos. B. Africanos con el español, llamados por los españoles mulatos. Según el grado de pigmentación de la piel, los españoles crearon numerosas denominaciones y castas de afromestizaje, que comenzaban con la expresión negro, continuaban con mulato, zambo, tente en el aire, salto atrás y otras. Las palabras creadas por los españoles siempre reafirmaron la deshumanización y animalización de las personas africanas. Existió una escala de privilegios basada en la claridad de la piel y la mayor cercanía a la piel blanca del español se impuso como referencia o valor de belleza y autoestima personal y social. Todo esto quedó fijado en la mentalidad y el lenguaje a través de expresiones como mejorar la raza, dañar la sangre de la familia, arreglar la raza. Desde los españoles hasta hoy, este fenómeno es conocido como el blanqueamiento y el resultado de la institución española llamada la pureza de sangre o sangre noble, que supuestamente poseían exclusivamente los españoles. Su historia inicia con la llegada de los conquistadores españoles en condiciones de esclavización. Su población creció exponencialmente con la trata transatlántica o comercio triangular, requeridos por los colonizadores en el servicio doméstico, la minería y otros trabajos forzados. El largo proceso de manumisión iniciado en 1851 solo benefició a sus esclavizadores, pero fue el inicio de su población y repoblamiento libre que hoy llega a representar el 90% de la población en el Pacífico colombiano. Otras regiones del país tienen porcentajes igualmente importantes y casi desconocidos, como los más de 110.000 afrodescendientes en Bogotá. Hacia mediados del siglo pasado, la población negra se encontraba en su mayoría en las dos costas, en los departamentos del Pacífico, Chocó, Valle, Cauca y Nariño, y en los de la costa Caribe, Bolívar, Atlántico, Magdalena. En el último medio siglo, un sector numeroso de la población negra se ha asentado en las principales ciudades del país. La esclavitud de los afrocolombianos. A finales del siglo XVI se inició la trata de esclavos africanos. Se le permitió en el territorio de la corona española para suplir la mano de obra indígena en claro declive demográfico. La esclavitud existía en África desde el principio de su historia y a nivel local, pero adquirió la dimensión de comercio transnacional con la llegada de los europeos. Los colonizadores hacían acuerdos verbales con los jefes zonales e intercambiaban mercancías por esclavos, en especial personas procedentes de la costa centro-occidental africana. Una generación completa de pobladores locales fue forzada a asignarse en sitios oscuros y malsanos mientras llegaban los comerciantes. Después se les apiñaba en barcos de varias cubiertas, hombro con hombro, sin un lugar donde hacer adecuadamente sus necesidades fisiológicas, y encadenados en todo momento y sin excepción.
incluso si se producía el hundimiento del barco negrero. Muchos mataron a sus hijos, ayunaron hasta morir o se lanzaron al mar antes de permanecer en esta situación cerca de la ciudad de Cartagena, el destino principal de los esclavos en América. El negrero los lavaba y alimentaba mejor para obtener mejores ganancias. Al desembarcar se les llevaba al mercado donde se les exponía al público y se ponía en evidencia su nueva condición de mercancía. De Cartagena de Indias partieron entre 150.000 y 120.000 africanos esclavos hacia lo que es hoy Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Una vez en tierra, las familias eran separadas sin ningún miramiento. Se procuraba que no quedaran dos o más individuos de una misma etnia, tribu o de la misma lengua en un mismo lugar, y se les prohibía ejercer sus más simples manifestaciones culturales. Los africanos esclavos traídos a Colombia entre 1553 y 1580, que provenían de la costa de Guinea y fueron llamados gringos. Entre 1580 y 1640 fueron gentes bandú llamados congos, luangos o angolas. Y desde mediados del siglo XVII se dio la entrada de los Ewefón del otrora reino de Dahomey, conocidos como araras o joes. Durante el siglo XVIII fueron traídos mayormente a caníos y a chantís de Ghana, a quienes denominaban minas, y yorubas de Nigeria, a quienes se les llamó carabalíes o chalaes. La Constitución Política de 1991 establece que el Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural, señalando que es su obligación y la de todas las personas proteger las riquezas naturales y culturales de la nación colombiana. El gobierno colombiano debe adoptar medidas acordes con las tradiciones y culturas de los pueblos indígenas y tribales con el fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones. Para tal efecto debe recurrir, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. Establezcámonos cuáles son esos derechos y la legislación que en el país se ha consagrado para su defensa. Primero, 1. Derechos sociales y culturales. Los derechos sociales y culturales fueron consagrados por la Constitución de Colombia como un gran avance y tienen que ver con la protección de la diversidad étnica y cultural, la autodeterminación, la autonomía y la equidad. Los derechos sociales y culturales se relacionan con los principios sobre los cuales se fundamenta la Ley 70 de 1993. A. El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana. B. El respeto a la integridad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras. C. La participación de las comunidades negras y sus organizaciones, sin detrimento de su autonomía, en las decisiones que las afectan y en las de toda la nación en pie de igualdad, de conformidad con la ley. D. La protección de su ambiente atendiendo a las relaciones establecidas por las comunidades negras con la naturaleza. Primero, segundo. Derechos territoriales. Colombia, como nación multiétnica y pluricultural, ha establecido que las comunidades indígenas y negras tienen derecho a decidir sobre sus territorios. Para ello es fundamental el reconocimiento de sus derechos territoriales, tal y como lo señala la Corte Constitucional. Sin el reconocimiento del derecho a la tierra, los derechos a la identidad cultural y a la autonomía son solo reconocimientos formales. El derecho al territorio debe ser respetado aunque no se encuentre titulado el territorio por el derecho estatal. En el país, la propiedad colectiva titulada a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas no puede venderse, ser sometida a gravámenes y a alineamientos del dominio, como tampoco es expropiable por el Estado.
2. La legislación colombiana de las comunidades afrocolombianas. En cuanto a las comunidades afrocolombianas, debemos empezar por señalar que Colombia es uno de los países que consagra más derechos a las comunidades tradicionales, pero también el lugar donde más se violan y se desconocen. El marco jurídico colombiano consagra la protección de la diversidad étnica y cultural, el desarrollo económico y social de la población, el fortalecimiento organizativo, la titulación colectiva de los territorios ancestralmente ocupados y la participación en los espacios de concertación y decisión del Estado. La primera norma que fue expedida con relación a las comunidades negras fue la Ley de Manumisión de Partos en 1821, en la cual se establece que los hijos de las esclavas que nacieron desde el día de la sanción de la ley serían libres y como tal se inscribirían sus nombres en los registros cívicos de las municipalidades y en los libros parroquiales. Posteriormente, la Ley 21 de mayo de 1851 decretó la abolición de la esclavitud en Colombia a partir de 1 de enero de 1852. Solo hasta la Constitución de 1991 aparecen de nuevo regulaciones sobre la negritud en el país, entre las cuales podemos destacar la Carta Magna de 1991, en especial el artículo 55 transcrito, que ordena que reconocer mediante ley el derecho de propiedad colectiva, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas ribereñas de los ríos de la cuenca pacífica. A continuación haremos referencia a las principales normas que en el ámbito nacional e internacional protegen los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas a la vida, a la autodeterminación, a la lengua, a la participación, a exigir como pueblo culturalmente diverso, a las tierras y territorios tradicionalmente ocupados y al acceso a los recursos naturales de los que depende su subsistencia. Y yo, Andrea Montoya.